Y espero que te gusten las historias de maldiciones, ¿eh? En el año 1922, bajo el abrasador sol del Valle de los Reyes en Egipto, un arqueólogo británico llamado Howard Carter estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Después de años de búsqueda infructuosa y con el financiamiento de su socio, Lord Carnarvon a punto de agotarse, Carter hizo un descubrimiento que el mundo nunca olvidaría. Allí, en las arenas del desierto, encontró una escalera que descendía a una tumba sellada. No era una tumba cualquiera. En la puerta había una inscripción que resonaría a lo largo de los siglos. Quien moleste el sueño del faraón será condenado por la muerte. ¿Pero realmente alguien podría creer en una maldición? Carter no estaba dispuesto a detenerse ante supersticiones. Al fin y al cabo, era un hombre de ciencia. Con los ojos llenos de expectación, Carter y su equipo se adentraron en la oscuridad de la tumba. Todo estaba intacto. Un tesoro inmenso que brillaba bajo la luz de las antorchas. Más allá de las riquezas, lo que más llamó la atención fue el sarcófago de oro macizo que contenía el cuerpo del joven faraón, Tutankamón, el rey niño. Sin embargo, ese momento glorioso no tardaría en verse ensombrecido por una cadena de extrañas y trágicas muertes que azotarían a quienes participaron en la expedición. La maldición parecía haberse despertado. Solo unos meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon, el principal benefactor de la expedición, cayó gravemente enfermo. Una picadura de mosquito que se infectó desencadenó una fiebre mortal. Mientras agonizaba en su cama en El Cairo, la ciudad se sumió en una oscuridad repentina. Las luces se apagaron, y en ese preciso instante, según se cuenta, su perro, a miles de kilómetros en Inglaterra, lanzó un aullido desgarrador antes de morir. ¿Coincidencia? Algunos lo pensaron, pero la sombra de la maldición no se detendría allí. Sir Arthur Conan Doyle, el famoso autor de Sherlock Holmes, sugirió públicamente que la tumba estaba protegida por fuerzas sobrenaturales, y lo que siguió solo alimentó esas creencias. George J. Gould, un magnate estadounidense, visitó la tumba y días después murió de una fiebre fulminante. Arthur Mace, un miembro clave del equipo de Carter, también cayó enfermo misteriosamente y nunca se recuperó. Y así, la lista continuaba. Archiveros, médicos, incluso el secretario personal de Carter, todos fueron víctimas de extrañas enfermedades o accidentes fatales poco después de su contacto con la tumba. A medida que la maldición cobraba más víctimas, los rumores crecían. Los medios internacionales, fascinados por el descubrimiento y por las muertes que lo rodeaban, comenzaron a hablar de la maldición de Tutankamón con titulares cada vez más aterradores. Pero, ¿y Howard Carter? Él, el hombre que dirigió la excavación y abrió la tumba con sus propias manos, parecía inmune a la maldición. Vivió años después del descubrimiento, sin sufrir ningún incidente fatal. ¿Por qué no le afectó la maldición? ¿Acaso el faraón había perdonado a su descubridor? O tal vez, la maldición era más selectiva de lo que pensaban. Aunque Carter nunca expresó abiertamente su creencia en la maldición, sus diarios revelan un dato inquietante. Durante las excavaciones, su canario fue devorado por una cobra, un símbolo de protección faraónica, el mismo día en que descubrieron la entrada a la tumba. Pero hay más. Un hombre que estuvo estrechamente vinculado a la investigación, Lord Westbury, se lanzó por la ventana de su residencia en Londres. Su hijo había estado presente en la apertura de la tumba y también murió en circunstancias sospechosas. Antes de saltar, Lord Westbury dejó una nota que decía que no podía soportar más la presión de las maldiciones. A día de hoy, más de una veintena de personas vinculadas a la tumba de Tutankamón murieron en condiciones inusuales, y aunque los científicos afirman que las causas fueron naturales, posiblemente infecciones o toxinas presentes en la tumba, el misterio persiste.
La pregunta sigue viva, envuelta en misterio y suspenso. ¿Fue todo obra de la casualidad? ¿O realmente despertaron la ira del joven faraón? Cualquiera que sea la verdad, la tumba de Tutankamón sigue envuelta en un halo de misterio. Y quizás, solo quizás, la maldición aún sigue activa, esperando al próximo intruso.